todo lo que es el sistema osteoarticular propiamente dicho, ¿no? Lo que sería este grupo de células del esclerotoma. Veremos que podemos agrupar a los huesos del esqueleto por su forma, ¿no? por sus tipos en huesos planos y huesos largos. Los huesos planos, que son como principal representante de este grupo de huesos, tenemos a los huesos del cráneo, van a surgir del mesénquima y de la dermis, que se diferencia directamente en hueso de todo lo que está bordeando el encéfalo, ¿sí? Entonces va a experimentar un tipo de osificación intramembranosa principalmente. Y para los huesos de la base del cráneo y de las extremidades, los huesos largos, van a proceder dos células mesenquimatosas que dan primer origen a los moldes de cartílago hialino, que luego van a tener un centro de osificación primario a nivel de la diáfisis, para luego tener su centro de osificación secundario en lo que será futuramente el cartílago de crecimiento. Entonces, es importante la diferenciación en los dos grupos grandes de huesos según su tipo de osificación. Hablando de la histogénesis del cartílago, veremos que en la quinta semana el desarrollo se va a partir del mesénquima, las células redondeadas donde se depositan las fibras de colágeno o elastina en la sustancia intracelular, y se va a diferenciar tres tipos de cartílago principalmente: el cartílago hialino, que se ubica en las articulaciones; el fibrocartílago, que es un tipo de cartílago que se ubica en los discos intervertebrales; y los cartílagos elásticos, que van a estar, por ejemplo, en el pabellón auricular. En cuanto a la histogénesis del hueso, vamos a ver que la osificación intramembranosa tiene características, y esta va a surgir a partir de la diferenciación del mesénquima en células del osteoblasto, que van a ser las células formadoras de hueso. Estas células se van a disponer así, en el punto central, los centros de osificación, para luego dirigirse hacia la periferia. Se dice que tienen las formas de espículas y luego van a promover su diferenciación, así como sus depósitos de matriz, pero van a buscar ejercer su crecimiento hacia la periferia. Vamos a ver que se va a dar la diferencia. Se va a depositar matriz no mineralizada de tipo osteoide, que luego se va a calcificar, y los osteoblastos atrapados en la matriz se van a convertir en osteocitos. Van a llegar depósitos de minerales como calcio y fósforo a partir de la sangre de la madre, para que pueda formarse este hueso, ¿no? Este hueso plano, que es como una placa, tiene un centro de osificación que parte del crecimiento a nivel periférico. Entonces, las espículas óseas de manera progresiva se irradian desde los centros de osificación primaria hacia la periferia para que formen los huesos planos. Ejemplos de este tipo de huesos: el hueso frontal, el parietal, parte del hueso occipital, parte del hueso temporal. En cuanto a la osificación endocondral, las características de esta van a partir desde que el hecho de que su inicio va desde el molde de un modelo cartilaginoso a partir de cartílago hialino, que luego va a convertirse en hueso. El centro primario de osificación va a aparecer a nivel de la diáfisis. Así. Este molde de cartílago hialino, ese es el mesénquima, que va a proliferar y va a formar un molde de cartílago hialino. A partir del molde de cartílago hialino, a nivel de la diáfisis, es decir, en el centro, en el cuerpo del hueso largo, empezará la diferenciación osteoblástica, que son las células mielíticas, que van a ser las primeras que invaden esta zona, por tanto se considera el centro de osificación primario. A partir de aquí van a experimentar los cambios. Veremos que los centros secundarios de osificación van a aparecer, pero a nivel de las epífisis, en el periodo postnatal. La osificación se va a diseminar en todas las direcciones, excepto en la lámina epifisaria, que se respeta como esa placa epifisaria, o que posteriormente se conoce como cartílago de crecimiento. Y el crecimiento del diámetro óseo va a ser por precipitación del periósteo y por resorción de la médula. Las células del mesénquima, como vimos, aquí se agrupan por diferenciación
básicamente aquí los genes que más participan son el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8 y la vagina, que van a tener actividad para poder formar estos moldes. Esta agrupación de células que luego dan lugar a los moldes. Entonces, los vasos sanguíneos van a invadir el centro del molde cartilaginoso para que puedan llevar a las células progenitoras, que son los osteoblastos, los cuales luego van a migrar hacia la parte de las epífisis. Los condrocitos ubicados en la región media del hueso, en la diáfisis, van a sufrir hipertrofia y luego por apoptosis van a ir luego al mismo tiempo mineralizándose la matriz circundante y se van a unir con los osteoblastos para formar matriz ósea y formar hueso. Los vasos sanguíneos que van a invadir la epífisis van a formar los centros de osificación secundarios en cada punto, ¿no? en los extremos, que como les dije, en el periodo postnatal se van a formar ahí las placas epifisarias o los cartílagos de crecimiento. Estos se van a consolidar o osificar completamente ya pasada la adolescencia, incluso se dice que es el periodo de 21 años, alrededor de esa edad, que termina de osificarse esta región. Entonces tenemos, en cuanto a la osificación endocondral, los centros de osificación primaria van a aparecer en la diáfisis, como ya les dije, en la zona central del hueso, que va a formar el eje de crecimiento del hueso. En este centro de osificación los condrocitos van a aumentar de tamaño. Lo que luego pasa es que se va a depositar una fina capa de hueso bajo el pericondrio, que va a rodear la diáfisis de modo que el pericondrio se convierte en el periósteo. Además, va a empezar la penetración de vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo vascular penetra por un agujero nutricio que perfora este periósteo y establece su irrigación a través de las clavículas para poder inundar proyectar las direcciones del hueso largo a nivel central inicialmente. Luego veremos que al final del periodo embrionario, es decir, en la octava semana, y más adelante va a aumentar la demanda de aporte materno de calcio y de fósforo como depósitos de matriz inorgánica. Al nacer casi todas las diáfisis están osificadas, pero la mayoría de las epífisis continúan siendo cartilaginosas, ¿no? Esta es la placa del cartílago que aún se mantiene en la región epifisaria. Durante los primeros años de vida van a aparecer centros de osificación secundarios en las epífisis de la mayoría de los huesos. Y bueno, esas son básicamente las diferencias de los dos tipos de osificación, ¿no? De la endocondral y de la intramembranosa. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor en el momento de la práctica. Listo, entonces vamos a ver. Ustedes saben ya por la anatomía básica cómo es que se distribuye el esqueleto, ¿cierto? El esqueleto tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, ¿cierto? El esqueleto axial está compuesto por la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. No, pero es que y el esqueleto apendicular, para dividir. la cintura escapular, miembros superiores, cintura pelviana, miembros inferiores. ¿Cierto? Entonces, empecemos por la formación del esqueleto axial. ¿Sí? El esqueleto axial, que va a ser la que está en relación al eje del cuerpo, y empezando desde arriba con el cráneo. Entonces, el cráneo va a tener dos áreas diferenciadas de acuerdo a su origen. El neurocráneo es aquel que va a revestir al encéfalo propiamente dicho, que encontraríamos todo lo que sería la bóveda craneana en sí y la base del cráneo, ¿no? Como asiento del encéfalo. Y la parte que está ubicada en la región de la cara propiamente dicha se le denomina viscerocráneo. Neurocráneo es aquel que está en contacto con el encéfalo y viscerocráneo que está en contacto con la región, o sea, la que probablemente va a dar lugar a la cara. Entonces, de este neurocráneo vamos a dividirlo de acuerdo a su tipo de osificación. El neurocráneo va a ser un neurocráneo membranoso debido al tipo de osificación que tiene, que es la intramembranosa, y el neurocráneo cartilaginoso, que es la que va a formarse a partir de osificación endocondral, ¿ya? Entonces, como repartición general, tenemos que el neurocráneo membranoso va a ser la bóveda craniana, es decir, el hueso frontal, parietal, parte del temporal y parte del occipital. Y la base del cráneo estará formada también por el temporal, occipital y el esfenoides, ¿sí? Entonces, esos huesos tienen
estos dos tipos diferenciados de osificación. El cráneo del neonato, como estructura ósea ya formada, porque los huesos están formados como placas, van a estar afrontadas entre sí a través de unas uniones de cartílago conocidas como suturas. Es un cartílago que tiene característica elástica. Y esto sirve ¿para qué? Para que al no estar completamente consolidado el cráneo, cuando el bebé pase por el canal del parto, ya que la dilatación máxima es de 10 centímetros, no va a obtener más, tiene que modelar la cabeza para que pueda atravesar el canal del parto. Es uno. Y lo otro es que la presencia de las uniones entre esos huesitos que son las fontanelas crean unos espacios también elásticos, porque la fontanela es como un tejido fibroso muy parecido a la aponeurosis que cubre el músculo, un tejido así fibroso o elástico que permite que el cerebro crezca, ya que el cerebro va a crecer alrededor del 80 al 90% del volumen esperado en el primer año de vida. Por tanto, en ese periodo de tiempo es necesario que haya este espacio de crecimiento del cráneo, porque si estuviera consolidado, el cerebro estaría limitado en su crecimiento. Entonces, tenemos que hay 6 fontanelas y 4 suturas. ¿No? Las suturas son las 4 suturas: la sutura metópica o frontal, la sutura sagital, esta sutura que es la coronal, que se considera una sola, la sutura coronal, pero bueno, como está dividido por la fontanela anterior, podría decirse sutura coronal del lado izquierdo del lado derecho. ¿Ya? Y la sutura la sutura lamboidea o la sutura posterior. Entonces son 4. Y las fontanelas son los espacios que se forman entre las placas óseas. Tenemos a la fontanela anterior, la fontanela posterior, dos fontanelas posterolaterales, que también se considera fontanela mastoidea por su relación con el proceso mastoideo, y la fontanela anterolateral o esfenoidal. Una a cada lado. Entonces, tenemos 6 fontanelas, 4 suturas. Ahora sí, cuando hablamos de la división del cráneo en membranoso y cartilaginoso, lo vamos a ver así. El neurocráneo membranoso es aquel que va a dar lugar a los huesos planos. La porción membranosa del cráneo va a derivar de las células de la cresta neural y también del mesodermo paraxial. Lo vamos a poner en azulito a lo que va a ser derivado de la cresta neural, y en rojo lo que va a ser derivado del mesodermo paraxial, ¿no? El mesodermo de los somitómeros. El mesénquima de estas dos fuentes va a recurrir al encéfalo, lo va a forrar y luego va a empezar su proceso de osificación intramembranosa. La consecuencia es la formación de diversos huesos planos y membranosos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas similares a las agujas, que tienen un centro de osificación central que crece hacia la periferia para su conformación completa en este hueso. Y cuando hablamos del neurocráneo cartilaginoso, como dijimos, hacemos referencia a la base del cráneo. Aquí podremos encontrarnos con una división dada por la notocorda. La notocorda era esa estructura embrionaria importante que iba a estar justo por debajo por debajo o por delante de lo que sería el tubo neural. Encontramos a la notocorda. La notocorda va a establecer que la base del cráneo se divide en 2 segmentos: en una región precordal, que sería por delante de la notocorda, y en una región cordal. La región precordal está básicamente compuesta por las alas del esfenoide, y esta va a tener un derivado de la cresta neural, ¿no? Un color azulito, va a ser derivado de la cresta neural. La región cordal, que estaría por detrás de la notocorda, va a comprender al cuerpo, parte del esfenoides, al hueso occipital y a la porción petrosa del temporal. Entonces todas ellas en conjunto forman la base del cráneo. ¿Y qué dijimos? Que la base del cráneo corresponde al neurocráneo cartilaginoso, es decir, que va a tener un tipo de osificación endocondral. Pero en cuanto a los orígenes embrionarios, podemos ver que, por ejemplo, el esfenoide va a tener un doble origen embrionario, porque va a surgir a partir de la cresta neural, así como del mesodermo paraxial. En el caso del hueso occipital, tendremos que no tiene doble origen, pero lo que sí tiene es un doble tipo de osificación.
La región posterior que pertenece a la caja craneana tiene una osificación intramembranosa, y para el caso de la porción que está en la base del cráneo tiene un tipo de osificación endocondral. ¿Sí? Entonces ahí aparece. Lo mismo para el caso del temporal, ¿no? La porción petrosa del temporal tiene su osificación endocondral, mientras que la porción escamosa va a tener un tipo de osificación intramembranosa. Podemos verlo como característica. Y los huesos del viscerocráneo, que hablábamos de los huesos de la cara propiamente dicho, van a estar derivados de los arcos faríngeos. ¿De cuáles de los arcos? El primero y el segundo. Los dos primeros arcos faríngeos. Entonces vamos a ver que la porción dorsal del proceso maxilar, que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo, va a dar origen al maxilar, al hueso cigomático y a la parte del hueso temporal. Y la porción ventral del proceso mandibular va a contener el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel, recuerdan, era el molde de la mandíbula, ¿cierto? Así tenga la denominación de cartílago, este no tiene un tipo de osificación endocondral. El viscerocráneo tiene osificación intramembranosa, completamente, ya que el cartílago de Meckel no queda como el molde del fémur o el molde del húmero, no queda formado como tal. Es una estructura que va solamente a representar lo que será la rama de la mandíbula, por tanto, la osificación que sufre y que vamos a ver ahora en la práctica es de tipo intramembranoso. Y como ya saben, el extremo más distal de este cartílago de Meckel, junto con el segundo arco faríngeo, van a dar a los 3 huesecillos del oído medio. A diferencia del resto de huesos, estos 3 sí tienen osificación endocondral, ¿ya? Por eso, si les preguntaran, todos los huesos que conforman la cara tienen un tipo de osificación intramembranosa, la respuesta es no, porque tenemos que estos 3 huesecitos, el yunque, el martillo y el estribo, experimentan osificación endocondral. Su osificación la completan en el 5º mes de formación, aproximadamente. Entonces, pero desarrollan un centro de osificación primaria, luego tienen su cartílago, pero como son tan chiquititos, terminan de osificarse por completo alrededor del 5º mes. ¿Ya? Están ubicados en el oído medio. Viscerocráneo. El primer arco, como ya vimos, repasamos apófisis maxilar, va a surgir el maxilar, el cigomático y parte escamosa del hueso temporal. Y en el caso del maxilar, de la apófisis maxilar inferior, va a formar el cartílago de Meckel, que va a dar lugar a la mandíbula. Del segundo arco tendremos al estribo, que se junta con el yunque y el martillo, que salen de la parte distal del cartílago de Meckel. Entonces, el viscerocráneo básicamente se forma a partir del primer y segundo arco faríngeo. Cuando hablamos de las malformaciones esqueléticas, tendremos que van a haber tipos de malformaciones para el caso del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, empezando por el cráneo, así como ¿se acuerdan el término quisis? ¿Se acuerdan de gastroquisis? Cuando había evisceración, o sea, por falta de cierre de la pared abdominal se salía el intestino. Ahora, por falta de cierre del cráneo se expone el cerebro. Esa es la craniosquisis, ¿ya? Y hay una falta de osificación intramembranosa de los huesos que cubren el cráneo, y hay una falta de formación de bóveda craneana, lo cual genera microcefalia en el feto. Está muy relacionado con la anencefalia, que es por ausencia de cierre del neuropolo anterior. A nivel de la columna, lo que podemos ver es que no hay un cierre completo del cuerpo vertebral, lo que pueda causar espina bífida. O otro tipo de defecto genético es el conocido como acondroplasia. La acondroplasia es el término para llamar al enano asimétrico, ese que tiene la frente muy prominente, los huesos de los miembros superiores y inferiores bien cortitos y el tronco grande. Tiene un aumento en la lordosis de la columna vertebral. Son huesos anormalmente anchos a nivel de la columna, tienen los huesos planos, son bastante prominentes, y los huesos largos son cortitos. Ese es el tipo de malformación que conlleva la acondroplasia, lo vamos a ver. Y en cuanto a las anomalías de las extremidades,
pueden haber la ausencia de miembros, que se denomina amelia, la meromelia. El término melia hace referencia a miembros. ¿Ya? La meromelia, que son la falta de miembros superiores o inferiores, uno de los cuatro, y la micromelia, que es una formación chiquita de los miembros. Se relacionó mucho con un medicamento conocido como la talidomida. La talidomida es un medicamento teratogénico que se utilizaba en los 70s, 80s para la hiperemesis gravídica, era un antiemético. Entonces, al tomarla, se había visto que como la formación de los huesos largos se daba a partir de la semana 12, su consumo en el primer trimestre se había relacionado como causa directa de los problemas de los miembros superiores e inferiores, causando estos problemas. Entonces, hay un cristiano que da charlas motivacionales, ¿no? Sí. No sé cuántito, ya. Él tiene meromelia, o sea, tiene un esbozo chiquitito de los brazos y de las piernas. La amelia es la ausencia completa del miembro, solamente quedan con tronco, no sale ni el esbozo. Esta persona sabía que, bueno, que su mamá tomó el talidomida porque no sabía que estaba embarazada y lo consumió. La talidomida es un medicamento antiemético, es un potente antiemético para las náuseas, para evitar las náuseas. Se utilizaban, ya se ha calificado como categoría C de los teratogénicos que no se consumen, pero sí se relacionó como causa directa de malformaciones de los miembros superiores e inferiores. Otras anomalías pueden incluir los dedos supernumerarios, ¿no? La que se llama polidactilia, la presencia de falta de, o sea, las membranas interdigitales tienen que ser rotas por apoptosis, pero cuando esto no se da completamente se puede dar la fusión de los dedos, que se llama sindactilia. También está la ertrodactilia, que son los deditos en tenaza, que lo vamos a ver ahora, y también la luxación congénita de cabello, a nivel de la escalera pelvicular. Y en cuanto a las anomalías musculares, hay patologías que tratan de la agenesia o la falta de formación de algunos grupos musculares. Casos representativos tenemos, por ejemplo, a la agenesia del músculo pectoral, que es el famoso síndrome de Poland. Nacen con esa falta de pectoral, no un hundimiento, se palpa directamente la parrilla costal. No hay músculo pectoral en esos pacientes. Por lo general es unilateral. También está la tortícolis congénita por un acortamiento congénito y rotación del esternocleidomastoideo. Y también hay otro síndrome conocido como el síndrome de Ciruela-Pasa, que es la falta de deformación de músculos de la pared abdominal. Se llama CRUM-B, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver algunas imágenes de esto. Este bebé es un bebé con craneosquisis, ¿no? No hay formación del cráneo, falta de cierre del cráneo con exposición de la materia encefálica. Por lo general se asocia a anencefalo, ¿no? La falta de formación y desarrollo de las vesículas cerebrales primarias y secundarias. El origen es la falta de cierre del neuroporo craneal. Va a tener que ver con factores genéticos ayudados por ambientales como la falta de ácido fólico. ¿Recuerdan? Importante el ácido fólico para el cierre del tubo neural. Otros son las craneosinostosis, es mucho más frecuente. Y estos se van a dar de acuerdo al tipo de sutura que se cierra por un cierre prematuro de las suturas, cuando ya no se mantienen como espacios elásticos, se cierran prematuramente y el cerebro empuja al cráneo en un sentido antero-posterior, por ejemplo, en el caso de la escafocefalia, o en un sentido lateral, quedando como una cabeza aplanada. Esas son las craneosinostosis. Va a tener una deformidad simétrica o asimétrica de toda la cavidad debido a un cierre prematuro de las suturas y de las fontanelas. Es hereditario, tiene bastante componente genético, y como tipos tenemos a la escafocefalia, braquicefalia, pluricefalia o plagiocefalia. Vamos a verlo de acuerdo a las suturas que se cierran. Entonces, recordar, ¿no? La sutura metópico frontal, la sutura sagital, la sutura coronal y la sutura lamboidea, ¿no? La posterior. De acuerdo a cuál sea la que se cierre prematuramente, es que se va a causar este problema. Veremos, la craneosinostosis de tipo escafocefalia es por un cierre prematuro de la sutura sagital. Esta sutura de aquí
se osifica rápidamente, impidiendo que el cerebro crezca simétricamente por no tener que empujar adelante y atrás. Por eso tiene un cráneo así alargado, prominente en la parte de la frente y aquí, ¿no? A expensas de la región frontal y la región posterior, crece el cerebro. La otra forma es la braquicefalia, que es por un cierre prematuro de la estructura coronal, la que va así. Exacto, como crece hacia los lados y crece aplanado el cráneo. Y una variante de esta es la plagiocefalia. La plagiocefalia se va a dar por el cierre de solamente una sutura coronal, por ejemplo acá. Como no se cierra simétricamente las dos, sino solamente se cierra una, crece el lado sano, el lado que no se cerró, o sea, que se mantuvo permeable, empieza a abultarse. Entonces, este bebito, que tiene abultamiento de la región derecha, bueno, si vemos en el espejo izquierda, es decir, que tuvo un cierre prematuro de la sutura de este lado, ¿no? De la sutura derecha. Es contralateral. El lado sano es este, que está hinchado, porque mantuvo la permeabilidad de su sutura, mientras que esto se cerró prematuramente. Esta es una imagen del paciente con acondroplasia. La acondroplasia es este tipo de enanismo asimétrico, ¿no? Hay un enano simétrico y un enano asimétrico. El enano asimétrico es este, tiene un tronco prominente, una columna vertebral con una hiperlordosis, sus cuerpos vertebrales son bastante grandes, los huesos planos también experimentan crecimiento, por eso tienen una frente prominente. El tronco también es bastante desarrollado, pero sus huesos largos, es decir, el húmero, el fémur, son bastante cortitos en relación a la estatura que deberían alcanzar, por tanto tienen esta composición corporal. Listo, estas son básicamente las malformaciones más resaltantes. Seguimos. Nos falta formar a las costillas y al esternón. La parte ósea de las costillas van a surgir a partir del esclerotoma de la región de la somítica, ¿no? Entonces, las costillas van a formarse a partir de los procesos costales de las vértebras. O sea, se forma el cuerpo vertebral a nivel de lo que sería su placa lateral, se forma un proceso costal y a partir de ahí envuelve o crece hacia adelante. Y la región cartilaginosa se va a unir a nivel del esternón con un grupo de células que van a provenir del mesodermo lateral. O sea, la única estructura que no deriva del mesodermo paraxial a nivel de este esqueleto es el esternón. El esternón deriva de un elemento diferente. En este caso sería el mesodermo lateral en su hoja parietal. ¿Se acuerdan que tiene dos hojas? Una parietal y una visceral. Ya, la parietal es la que genera o migra hacia adelante del embrión para dar lugar al esternón. Se forma el manubrio y por un tipo de osificación endocondral, esta es intramembranosa. Un tipo de osificación intramembranosa se forman las diferentes planas que forman al cuerpo del esternón y su manubrio. Listo. Ahora hablemos de un poquito del desarrollo de las extremidades. Para que se puedan desarrollar las extremidades, es decir, el esqueleto apendicular y el plano muscular, se van a necesitar de unas proyecciones. A partir del mesodermo paraxial va a haber un grupo de células que van a migrar y van a empujar hacia afuera a las capas que los están forrando, es decir, al mesodermo lateral y al ectodermo, que sería la capa más superficial, que se empuja más. O sea, es como que este es el mesodermo paraxial y las células migran, brotan y empujan las placas que están por encima de él, o sea, al mesodermo lateral y al ectodermo. Eso permite que se formen esos esbozos a nivel superior e inferior para que dé lugar a los miembros superiores e inferiores. Entonces, este fenómeno ocurre en la cuarta semana. La formación de las yemas de las extremidades son esos esbozos que se van a formar a los lados laterales de este embrión. Primero van a ser los miembros superiores y aproximadamente de 1 a 2 días después los miembros inferiores. Porque primero se forman los de arriba, no se forman igualitos. Primero se forman los miembros superiores y 2 días después los miembros
inferiores. Entonces se dice que el mesodermo parietal y el ectodermo van a ser empujados y van a crear esos pliegues de la pared lateral del cuerpo. A partir de las células del mesodermo parietal se van a formar cartílago, huesos y tendones de las extremidades. Sí, entonces el mesodermo, aquí ya no va a intervenir el mesodermo paraxial, sino el mesodermo lateral. Las células de los somitas se diferenciarán al interior de la capa parietal, contribuyendo a formar los músculos de las extremidades. Veamos. ¿Cuándo inicia la formación de las extremidades? En la quinta semana. ¿Ya? En la quinta semana del desarrollo van a formarse las yemas o palas de remo, estas de acá. Yemas o palas de remo. Para la sexta semana van a aparecer unas placas a nivel de la mano y del pie. El segmento proximal va a aparecer como una constricción que sería la muñeca o el tobillo, que separa a esta formación de lo que sería el bracito. Va a aparecer un modelo de cartílago, el molde cartilaginoso para formar los huesitos largos de lo que serían las falanges y la región del carpo. Y en la octava semana van a aparecer los centros de osificación primaria a nivel de la diáfisis del hueso. Finalmente en la epífisis se van a encontrar las láminas epifisales o los centros de osificación secundaria para que puedan intervenir en el crecimiento longitudinal de estos huesos. Entonces tenemos, en la cuarta semana no hay nada. ¿Cuándo aparecen las extremidades? En la quinta. A asomarse en la quinta semana, ¿de acuerdo? Las extremidades alcanzarán la fase de yemas en la quinta semana. Para la sexta semana ya se van a formar las placas de las manos y de los pies y se empieza a ver como una constricción aquí que sería la región de la muñeca. Y en la octava semana ya están formados los dedos de las manos y de los pies, ya que experimentó ese molde cartilaginoso, una osificación inicial para que se individualice dedo por dedo. No olvidar que el desarrollo de los miembros inferiores es posterior al de los superiores por una diferencia de 1 a 2 días. Ya no están ocurriendo al mismo tiempo. Aquí vemos de que después de estas placas vamos a ver que va a haber como una fusión de todas las membranas interdigitales. Estas membranas interdigitales van a constituir regiones que tienen que estar codificadas para morir, que son las áreas de apoptosis, que tienen que degenerar para que los dedos queden individuales unos de otros. Esta muerte celular programada está codificada genéticamente y proviene de la cresta endodérmica apical, que va a dividir esta región en la cresta de 5 partes, ¿no? Para que sean 5 dedos de la mano. Está codificado genéticamente. Ahora, por condiciones genéticas y hereditarias, tienen un tipo de herencia recesiva. Puede ocurrir estos casos que se llaman como polidactilia, ¿no? Tiene dedos supernumerares que tienen una formación ósea, en algunos casos completa, tienen una cara articular. El dedo supernumerares sería este de acá, ¿sí? Este caso hay que sacarlo. Por lo general se limitan a una sola mano, pero pueden haber casos bilaterales. Este caso de los deditos fusionados se conoce como sindactilia. Y este caso de aquí, que es como el de las tenazas de los cangrejitos, se conoce como ectrodactilia. ¿Sí? Ectrodactilia. La ectrodactilia es la forma más severa de malformaciones de los dedos, de la mano y del pie, porque causa una malformación a nivel de los huesitos, de las falanges y del tarso del carpo, que se fusionan y tienen falta de individualización de los 5 dedos. Por tanto, quedan así atrapados como en tenazas. ¿Pero estarían los 5? Sí, pero desde la parte del carpo o del tarso, ya sea manos o pies. Las falanges están fusionadas. Y seguimos. Ahora, en cuanto al esqueleto axial que nos falta formar, tenemos que ver a la columna vertebral. Esta es una vértebra típica, ¿sí? Que tiene su cuerpo vertebral, el foramen vertebral o el canal medular, también conocido como canal medular,
tenemos en la parte posterior a la apófisis espinosa, aquí está la apófisis transversa, aquí está el arco vertebral, y bueno, por el lado posterior quedará la cara de la costilla, el proceso costal, que va a dar origen a las costillas posteriormente. Este cuerpo vertebral tiene un tipo de osificación endocondral y va a derivar básicamente de las somitas del mesodermo paraxial. Como ya se supone que cuando hemos visto los embriones y hemos visto la médula, cuando vimos los cortes, tanto de la visión sagital como de la visión transversal, se ve la médula espinal y ahí se ve el cuerpo vertebral. Pero cuando lo vemos en una parte más previa, cuando estamos en el periodo somítico, se ven los segmentos de las somitas, que son los futuros cuerpos vertebrales. Entonces, la somita va a dar origen a lo que será el cuerpo vertebral. Y, como estuvo en su pregunta del examen, la notocorda, que está muy cerca de esta región del tubo neural, va a dar lugar al núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una estructura que se encuentra incorporada a nivel del disco intervertebral y que es el único remanente adulto de la notocorda, porque el resto de la notocorda involuciona. ¿Ya? En la cuarta semana las células del esclerotoma van a migrar, o sea, este es esclerotoma, la porción anterior. Tiene una porción aquí y una porción a este lado. Esas células van a migrar hacia adelante para fusionarse y envolver completamente a lo que sería el tubo neural y la notocorda. Van a mezclarse con las células de la somita del lado opuesto para poder cerrar. Y van a cerrar de esta manera para formar el arco. Después de hacer eso, tienen que establecer relación con el miotoma. El miotoma es esta porción de aquí que va a dar lugar a los músculos. Si es la porción más pegada al medio, van a dar lugar a los músculos paravertebrales. Es aquí que va a ocurrir una especie de cambio para que pueda darse mayor movilidad en la columna. Se dice que lo que va a pasar ahora es que la somita que envolvía a la columna va a repartirse para formar una fusión. Esta mitad inferior de esta somita se va a dividir se va a juntar con la mitad superior de la somita de abajo, de esta manera. Eran así, estaba la somita con su miotoma, ahora esta mitad de aquí se fusionará con la mitad de acá, de esta manera. Así el miotoma que pertenecía a una sola somita, ahora le pertenece a la mitad inferior de una y a la mitad superior de otra. Este acto permite que la columna de los seres humanos sea tan móvil, tenga movimientos no solamente de flexión y extensión, sino también de rotación, debido a este cambio en la conformación de cada cuerpo vertebral. Pues veremos que los músculos que derivan de la región del miotoma de cada somita van a quedar unidos a dos somitas adyacentes, pasado por encima de los discos intervertebrales, por lo que pueden mover así la columna vertebral en más sentidos, ¿no? Los de rotación, extensión y flexión. Esta condrificación, la condrificación o la osificación intramembranosa va a empezar en la sexta semana. Aquellas células mesenquimatosas que no proliferan forman parte de los discos intervertebrales, que se quedan entre los espacios formados entre cada cuerpo vertebral. Y como ya dice aquí, para que no se olviden, la notocorda involuciona en la región del cuerpo vertebral, pero persiste en el disco intervertebral, dando como único derivado adulto al núcleo pulposo. Se confunde mucho el núcleo pulposo. Bueno, el núcleo pulposo está ubicado a nivel del cuerpo intervertebral, del disco intervertebral, y cuando hagan ya neuro posteriormente verán la disposición del núcleo a nivel de este fibrocartílago. Y como ya saben, va a ser la estructura adulta derivada de la notocorda, la única diferencia. Ya, resumen. Entonces tenemos el esqueleto axial deriva de la cresta neural y del mesodermo paraxial y del lateral. ¿Por qué? Porque tenemos elementos básicamente del cráneo que derivan de estos dos y del mesodermo lateral que va a derivar el esternón como único elemento. Los huesos pueden tener osificación membranosa o osificación endocondral. El cráneo se va a formar a partir de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El cráneo se va a dividir en viscerocráneo, que está formado a partir de los dos primeros arcos faríngeos,
Y el neurocráneo, el neurocráneo va a tener una forma membranosa y una forma cartilaginosa. Las vértebras se van a formar a partir del esclerotoma del mesodermo paraxial y a partir de sus procesos costales se van a formar las costillas. Y el único derivado de la capa lateral, la capa parietal del mesodermo lateral será el esternón, ¿no? El elemento que nos faltaba formar a nivel del esqueleto axial. Las extremidades se formarán entonces, el esqueleto apendicular se formarán a partir del mesodermo lateral y del ectodermo que está adyacente a ese segmento del mesodermo paraxial. A partir del mesodermo parietal van a surgir los huesos, cartílago, músculo de lo que serán las extremidades. Falta músculo, ¿no? En cuanto al sistema muscular, va a tener, como ya saben, tipos, ¿no? El músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿verdad? Las funciones, básicamente, del sistema muscular van a ser promover el movimiento, generar protección y soporte de los tejidos y también permitir el mantenimiento de la temperatura corporal. El tejido muscular está compuesto por células musculares que pueden ser excitadas, que producen un potencial de acción y que se transmite a lo largo de la membrana celular y poseen un mecanismo contráctil que es activado por dicho potencial. En cuanto a los tipos, de acuerdo al tipo de fibras y el tipo de respuesta que genere, van a ver el músculo esquelético, que es la musculatura voluntaria, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético entonces va a derivar completamente del mesodermo paraxial y del mesodermo lateral. En el caso del músculo cardíaco, va a derivar de la hoja esplácnica del mesodermo lateral y el músculo liso también, ¿no? De la hoja esplácnica del mesodermo lateral. En relación al músculo liso, sabemos que se van a encontrar ubicados en el tubo digestivo, en el sistema urinario, ¿no? En los uréteres, por ejemplo, todo lo que necesita movilidad para traslado de sustancias es musculatura lisa. La musculatura lisa de los bronquios, ¿no? De la tráquea, del aparato respiratorio, digestivo, músculo liso. Músculo cardíaco en el corazón. Ambos van a derivar del mesodermo lateral, pero de la hoja esplácnica. En el caso del músculo esquelético, tendremos que deriva del mesodermo lateral, pero de la hoja parietal, junto con el mesodermo paraxial. La capa germinal mesodérmica, vemos aquí, que va a formar el músculo esquelético, va a ser el mesodermo paraxial. Van a formarse de los somitas, desde la región occipital hasta la sacra, y en el caso de la región de la cabeza, se van a conocer como somitómeros, por lo que les dije. Desde el cuello, desde el agujero magno hasta el coxis, columna, y eso se denomina somita. La parte superior, o sea, toda la envoltura del cráneo, somitómeros, ¿ya? Entonces, seguimos. El músculo liso se va a diferenciar a partir del mesodermo visceral o esplácnico, que es del mesodermo lateral, que va a rodear el intestino y sus derivados, así y la región de la musculatura cardíaca va a provenir también del mesodermo visceral, pero que rodea al tubo cardíaco. Ahora, los músculos más chiquititos del cuerpo, o sea, por ejemplo, los constrictores del iris, el dilatador de la pupila, los músculos de los piloerectores o los de las glándulas mamarias, son músculos bien chiquititos. Esos no van a derivar del mesodermo, esos van a derivar del ectodermo, ¿ya? Esos son ejemplos de músculos derivados del ectodermo, los músculos pequeñitos. Entonces, los músculos esqueléticos van a originar, como dijimos, del mesodermo paraxial, que incluye a las somitas y a los somitómeros, ¿no? Las somitas, como repetimos, van a dar origen a los músculos del esqueleto axial, de la pared corporal y de las extremidades. En el caso de los somitómeros, van a dar origen a los músculos de la cabeza, es decir, los músculos que envuelven la parte del cráneo, que son básicamente músculos de soporte, los músculos de la expresión facial y los músculos masticatorios, ¿sí? Son derivados de los somitómeros. Bueno,
las células progenitoras del tejido muscular van a provenir del dermatomiotoma, ¿de acuerdo? La esclerotoma para hueso, dermatomiotoma para la parte de piel y músculo. Entonces tenemos dos extremos, la porción ventrolateral de células musculares a nivel lateral y dorso medial, que son los dos grupos de células musculares que van a empezar a diferenciarse para formar las diferentes porciones del cuerpo. Tendremos que las células de ambas regiones van a contribuir a la formación del miotoma. Aquí tendremos que tener en cuenta a los dos grupos en cómo se dividen los grupos musculares. Tendremos que los que están en relación al eje, o sea, al axis del cuerpo, los que están más cerquita del cuerpo van a ser el dominio primaxial, lo que se encuentra aquí cerquita, el rojo. Y los que se van a encontrar alejándose, abriéndose del eje, son el dominio abaxial. Para poder establecer cuál es el punto de partida de estos dos dominios, tenemos a una línea de división que se conoce como frontera somítica lateral, que es esta línea en verdecito que está acá. Esa línea se conoce como frontera somítica lateral, la cual permite establecer al dominio primaxial, que va a dar lugar a todo lo que esté cerca del tubo neural y contiene células derivadas de los somitas, únicamente de los somitas del mesodermo paraxial, y no van a cruzar esta frontera. Estos van a dar un grupo de músculos que son los que estén más cercanos al eje del cuerpo. Y los del dominio abaxial, que son los que están pasando la frontera somítica lateral, van a comprometer también a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que se combina con esas células del somita que cruzaron la frontera somítica lateral, hasta alcanzar esta región y cruzar la frontera somítica para hacer, por ejemplo, los músculos de los miembros superiores o inferiores. Entonces tendremos los derivados de esos grupos musculares del dominio primaxial, van a ser los músculos que, como les dije, cercanos al eje del cuerpo. En el caso de la región cervical tendremos a los escalenos, al genioideo y a los prevertebrales. Y en el caso de la región tóraco-abdominal tendremos a los músculos intercostales, también a los paravertebrales. Esos son derivados del eje primaxial. A nivel de la extremidad superior, solamente para el caso de los miembros superiores, tendremos al romboides, al elevador de la escápula y al dorsal alto. En el caso de los músculos derivados del dominio abaxial, o sea, los que se abrían del eje, van a estar formados a nivel cervical los infrayoideos, a nivel tóraco-abdominal todo lo que forra la cavidad torácica y abdominal. Tendremos al pectoral mayor, al pectoral menor, al oblicuo externo, oblicuo interno, al transverso del abdomen, a los externales, a los rectos del abdomen y al diafragma pélvico, todo lo que esté forrando el tronco. A nivel del miembro superior tendremos a los músculos distales de las extremidades, y en cuanto a los miembros inferiores tendremos a todos los músculos de la extremidad inferior, de los músculos flexores, extensores, los que forman parte del glúteo y la zona del suelo pélvico. Otra clasificación que había antes, aparte del dominio primaxial y abaxial, era en músculos hipaxiales y los músculos epiaxiales, pero ya esa clasificación casi no se usa, ¿ya? Lo importante es eso, primaxial y abaxial. Esa es una clasificación un poco más antigua, bueno, las han incluido en su PPT, pero para que lo tengan de anécdota. En la mayoría de libros lo van a clasificar como primaxial y abaxial. Entonces, ahora, en cuanto a los músculos, la musculatura de los derivados de los somitómeros, dijimos que iba a ser todo lo de la región de la cabeza, ¿no? Nos van a derivar del mesodermo paraxial de los 7 somitómeros, 7 segmentos que se encuentran a nivel de la cabeza, y del primer y segundo somita. Aquí va a ser incluida la musculatura de la lengua, los ojos, excepto la del iris, porque eso deriva del ectodermo, y de la copa óptica, ¿no? También va a estar formando en la musculatura. Aquí se va a integrar el plano muscular que deriva de los arcos faríneos, ¿no?
que son los músculos masticatorios y los músculos de la expresión facial, inervados por el grupo muscular, el nervio que ustedes ya conocen, ¿no? Los de cada arco faríngeo. Y terminamos.